clases hemos visto todo el proceso de construcción de una carretera, ¿no? Todo el proceso completito, ahí paso por paso. E inclusive hemos llegado a ver cómo se hace el reciclado de un pavimento flexible, ¿no? Todo el ciclo completo, construcción, reciclado, etcétera. Entonces, hemos visto los materiales ahí en campo que se utiliza para la construcción de las capas del pavimento flexible. Llámese subyacente mejorada, subbase, capa base, carpeta asfáltica. Entonces ya ustedes tienen idea de cuáles son los materiales que se utilizan. Y eso es importante porque siempre que dimensionen van a tener las opciones de utilizar varios de los materiales que hemos mostrado ahí en el PowerPoint. Y dependerá entonces de la disponibilidad de agregados o no para optar por hacer un pavimento flexible, hacer un pavimento rígido, utilizar suelo cemento, utilizar piedra triturada, etcétera. Entonces era importante, por eso es que pasamos 4 clases dedicando solamente a hablar del proceso de construcción de carretera y los materiales que se utilizan para la construcción de una estructura de pavimento flexible. Si hay alguna duda, como siempre, pueden nomás interrumpir y aclaramos las dudas. ¿Ya? Está bien que hagan todas las consultas necesarias. La idea es que compartamos entre todos, ¿no es cierto? Ahí dice dimensionamiento de pavimentos flexibles, método del DNR del Brasil y método ASTO 93. Vamos a entrar directamente al método ASTO. ¿Por qué? Es el método oficialmente reconocido ya en Bolivia para dimensionar todos los pavimentos rígidos y flexibles. Estamos utilizando como método oficial. Se puede utilizar otros métodos, pero el que en definitiva ya se ha adoptado en nuestro medio es el método ASTO 93. El método del DNR lo vamos a explicar así rapidito, nada más, para que ustedes tengan una idea. Y si hay tiempo, al final del semestre podemos también explicarlo más a detalle, porque es un método también sencillo, ampliamente utilizado en todo el Brasil. Brasil es de los pocos que tiene su propio método. Todos los demás países han adoptado el ASTO 93. Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, etcétera. ¿Ya? Entonces, Brasil tiene su propio método y lo vamos a explicar brevemente. Método del DNR. ¿Qué quiere decir DNR? Dirección Nacional de Estradas y Rodovías, Dirección Nacional de Carreteras, sería Dirección Nacional de Caminos y Carreteras. Es ya hoy hasta cambió el nombre, ya no es el DNR, es el DENIT, Dirección Nacional de Infraestructura del Transporte se llama, ¿no? Pero el método sigue siendo el mismo, ¿ya? Fíjense cuáles son los parámetros que utilizan para el dimensionamiento de sus pavimentos flexibles en Brasil. Este método es brasilero. No vamos a mezclar métodos, no vamos a utilizar una parte del DENIT, del brasilero, y otra parte del ASTO, de los americanos. Siempre utilicen todo en el mismo método, Si calculan el tráfico por el método ASTO, utilicen los ABA con las curvas del método ASTO. Si utilizan un método brasilero, utilicen también las curvas y abacos del método brasilero para no caer en errores. En principio se utiliza el tráfico, ¿no? Hablamos de los parámetros de cálculo, el tráfico, ¿ya? Dimensión del número equivalente de operaciones de eje patrón durante el periodo de proyecto escogido o seleccionado. Entonces, N está ahí calculado por la fórmula 365 por P, por BM, por FE, por FC, por FR. P es el periodo de proyecto en años. Podemos adoptar para dimensionar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Dependerá de la disponibilidad de recursos económicos que tengamos, pero es el periodo de proyecto en años. 365 corresponde a la cantidad de días al año. ¿Ya?
van a ver que alguien pone 300, por ejemplo, ¿no? O 320 o 330. Que el año tenga 300 días. El año sigue teniendo siempre 365, pero a veces cuando se dimensiona, por ejemplo, algún patio de estacionamiento, parqueo, en una fábrica o algo, bueno, hay días domingos y feriados, Navidad, Año Nuevo, Carnaval, donde no circulan vehículos, entonces se descuenta esos días. Y si quieren, 365. Entonces, P es el periodo de proyecto en años, BM es el volumen, perdón, volumen medio diario de tránsito durante la vida del proyecto. ¿Cuánto va a circular de vehículos en promedio, no? FE es el factor de ejes, ¿no? Depende si es simple, si es doble, si es triple. FC es el factor de carga. Ese factor de carga nos permite a nosotros convertir todas las diversas cargas por eje al eje equivalente o eje patrón de 8.2 toneladas. Por una carretera circulan camiones de toda carga y peso, ¿no es cierto? Y vehículos también livianos, buses, etcétera. Entonces, toda esa cantidad de vehículos las convertimos a una cantidad de ejes de lentes de eje patrón de 8.2 toneladas. Y eso es a través de unos curvas, gráficos y ábacos. Vamos a ver más adelante cuando expliquemos el método. FR, factor climático. O sea, si llueve en la zona o no llueve. No es lo mismo dimensionar en la zona de Villatunar y la carretera a Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Donde ahí dice la gente que el cielo se cae, ¿no? Llueve, y llueve harto. Más de 2.300 milímetros por año. Entonces, un volumen importante de agua que cae durante el año. Y si dimensionamos por el lado del Chaco, allá por Camiri, por Boyuibe, etcétera, ahí llueve 800 milímetros al año. Entonces, es otro el factor que hay que adoptar, ¿no? Depende de la cantidad de lluvia. ¿Ya? Eso también está indicado, se indica el método. Ahí está cómo se calcula cada uno de esos elementos. P, el periodo de proyecto, tomado como 20 años. Puede adoptarse periodos de proyecto menores, ya les he dicho, puede ser 10 años, 5 años, 15 años, 13 años, 12 años. Todo va a depender de la disponibilidad de recursos. Lo ideal siempre es trabajar con 2 periodos de proyecto, 20 años y 10 años. ¿Ya? O sea, dimensionamos nuestra estructura de pavimento para una vida útil de 10 años y de 20 años. Presentamos ese dimensionamiento con más el costo al dueño del proyecto y él es el que decide si va a construir para 20 años o para 10 años, ¿no? Generalmente siempre se adopta el de 10 años, es más económico, más barato y tampoco es malo, ¿no? Es una fase de construcción del pavimento por etapas, por fase. En la cantidad de vehículos no la tenemos al día siguiente de terminar de construir la carretera. Los vehículos van a ir aumentando año a año de manera gradual, dependiendo de la tasa de crecimiento, que generalmente oscila alrededor del 5%. Entonces, cada año va aumentando un 5% la cantidad de ejes de carga. Entonces, no justifica colocar el paquete estructural completo si la cantidad de vehículos se va a ir aumentando de manera gradual. Por eso, mi recomendación, mi consejo y la es de que dimensionemos para periodo de proyecto de 10 años y de 20 años. Si hay plata, haremos la de 20 años. Si no, hacemos nomás la estructura de 10 años. Voy a pasar rápido algunas cosas. Ahí está el factor de ejes. Coeficiente que multiplicado por el número de vehículos da el número de ejes correspondiente, ¿no? Ahí está la formulita. Si quieren, ustedes lo leen. Ya les dije, este método lo vamos a aplicar al final del semestre si tenemos tiempo. Está el factor de carga, cómo se calcula, cómo se determina, ¿no?
factor climático, lo que hablábamos, cuánto llueve, ¿no? Si llueve hasta 800 milímetros, como en la zona del Chaco, ¿no es cierto?, de nuestro departamento de Santa Cruz, frontera con Tarija, adoptamos un factor de 0,70, pero si llueve entre 800 y 1500 milímetros, adoptamos 1,40. Y si es mayor a 1500, adoptamos 1,70. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no?, del valor del factor climático, dependiendo de la cantidad de lluvia. Si llueve poco, 800 milímetros, es 0,70. Pero si llueve más de 1500, casi el doble, el factor es 1,70, ¿no? Y eso incrementa harto la cantidad de... Un capítulo importante es el de coeficientes de equivalencia estructural. Coeficientes de equivalencia estructural. Toda estructura de pavimento flexible está conformada por diversas capas, que ya las hemos visto. Puede ser subrasante mejorada, subbase de ripio natural, base de piedra triturada, carpeta asfáltica. Puede ser mezcla en frío, mezcla en caliente, etc. Entonces, el método de los brasileros, de acuerdo al tipo de material que vamos a utilizar, nos da valores del coeficiente K que serían adoptados. Entonces, por ejemplo, para carpeta asfáltica, que dice ahí base o revestimiento de concreto bituminoso, se adopta 2, es el valor más alto, ¿no? En la carpeta asfáltica, mezcla en caliente. Si es un premezclado en caliente, 1,70. Si es un premezclado en frío, 1,40. Para una capa base o revestimiento por penetración, que serían tratamientos asfálticos, simples, dobles o triples, 1,20. Para base granular, aquí estamos hablando de base granular, una base de piedra triturada que ustedes han visto en la presentación, ¿no? Sería un factor de 1. Para subbase granular, 0,77, ripio natural. Refuerzo de subrasante, sería el suelo A24 o la capa de subrasante mejorada que decimos, 0,71. Después hay valores para suelo cemento, con unos 70 cuando la resistencia es 45 kilos. También 1,40 cuando la resistencia de compresión está entre 45 y 28. Y finalmente de 1,2 cuando la resistencia está entre 28 y 21. Nosotros adoptamos, ya les dije, un valor promedio de 22 a 20, hasta 25 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? No es metro cuadrado, ahí está mal, por favor, centímetro cuadrado. ¿Ya? Adoptamos eso. Hemos dicho que las bases de suelo cemento o base de piedra mejorada con cemento Portland no pueden ser muy rígidas. No pueden ser muy rígidas. Tiene que ser semirrígida. ¿Ya? Un tanto flexible, porque si no tenemos el problema de que la base de suelo cemento con alto contenido de cemento Portland se fisura, forma bloques y esas fisuras se reflejan en la parte superior a la carpeta asfáltica. Después hay algunas recomendaciones que ya el método nos da idea de los espesores que vamos a colocar, ¿no? Por ejemplo, para la carpeta asfáltica, si el número equivalente de operaciones de eje patrón de 8.2 toneladas es menor o igual a 10 a la 6, se puede colocar tratamiento superficial. Acuérdense que era el tratamiento superficial, eran riegos sucesivos de asfalto y agregado, hecho en plataforma, en punta de camino, ¿no? Entonces puede ser simple, doble, triple. Cuando se trata de tratamientos superficiales, se puede utilizar tratamiento cuando es menor a 1.000.000 de repeticiones de eje patrón de 8.2 toneladas. Luego, carpeta asfáltica de 5 centímetros para ese rango de n menor o igual a 5 por 10 a la 6 y mayor a 10 a la 6. Acuérdense que n es la cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas que van a circular sobre la estructura del pavimento flexible durante el periodo de proyecto adoptado.
¿ya? Entonces, tomen en cuenta ese valor de n. Cuando expliquemos el método Ashton, no vamos a hablar de n, vamos a hablar de ESALs. ¿Qué son los ESALs? Es la cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas que van a circular sobre la estructura del pavimento flexible durante el periodo de proyecto adoptado, 5 años, 10 años, 15 años, etc. ¿Ya? No sé, lo mismo, N o ESALs. Los brasileros le llaman N. Y ahí nos da, estos son los valores que tendríamos que adoptar ya de entrada, no calculamos, adoptamos, dependiendo de la cantidad de ejes de carga equivalente. ¿Ya? Va desde tratamientos superficiales hasta una carpeta asfáltica de 12 centímetros y medio, ¿no? Para el caso de un tráfico fuerte, que sea 5 por 10 a la 7. 5 por 10 a la 7 es lo mismo que 50 por 10 a la 6, ¿no? 50 millones de repeticiones, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta. Aquí están las fórmulas para calcular los espesores. Nos vamos a aplicar a fin del semestre. Con esta tablita se hallan los factores de equivalencia de carga por eje en toneladas. Se entra con la carga por eje. Por ejemplo, en el cuadro de abajo, eje simple, dice ahí, ¿no? Eje simple para 8 toneladas. 8 toneladas y poquito. Si trazamos una horizontal, ojalá estén siguiendo la flecha ahí, trazamos una horizontal hasta interceptar la curva. Y de ahí bajamos, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar el factor de equivalencia de operaciones. ¿Cuánto es el factor de equivalencia? Uno. ¿Cuánto nos da, jóvenes, para 8 toneladas? Solo para que aprendan ahí, nos vamos con una horizontal, bajamos una vertical y obtenemos el valor de 1. ¿Por qué nos da 1? Porque es el eje patrón, ¿no es cierto? Es el eje de referencia. 8.2 toneladas, su factor es 1. Todos los demás vehículos los convertimos a ese eje patrón, ¿no? Pero con el factor que corresponde. Porque si por ejemplo es pongamos de 16 toneladas, ¿cuál va a ser el factor? Nos vamos con la línea horizontal hasta interceptar la curva, bajamos una vertical y vamos a tener ahí el factor de equivalencia. ¿Eh? El factor de equivalencia es 50, jóvenes. 50. ¿Ya? Para una carga por eje de 16 toneladas. No es que para 8 es 1, para 16 es 2, porque es el doble, no. Aquí ustedes pueden observar el efecto destructivo de las cargas por eje, ¿no? Por eso es que peleamos tanto por el control de cargas por eje, ¿no? Que se suba un poco la carga por eje ya significa un daño mayor para la estructura del pavimento. No nos vayamos a 16, vámonos a 10 nada más. Una carga por eje de 10. Trazamos una horizontal, interceptamos y bajamos. ¿Cuánto nos va a dar ahí? 3, ¿no? Primero está 1, 2, 3. En escala logarítmica. ¿Qué quiere decir 3? Que cuando pase un eje de carga de 10 toneladas, equivale a 3 pasadas del eje patrón de 8.2 toneladas. Entonces, un camión de 10 toneladas significa 3 pasadas del eje patrón de 8 toneladas. ¿Ya? Esa es la aplicación más sencilla que les digo, ¿no? Por eso es que algunas estructuras de pavimento no duran, ¿no es cierto? Porque si no hay control de carga, entonces los camioneros siempre van a viajar con exceso de carga, ¿no? Siempre. Nosotros hemos hecho pesajes de camiones hacia la ruta, hacia el sur, hacia la Argentina. Y todos los vehículos que vienen de Chile o de la Argentina que pasan por esa carretera están cumpliendo con la ley de carga, ¿no? Cumplen con la ley de carga. Los únicos que no cumplen son los camiones de Bolivia, ¿no? Una trampa normal que hacen en esos camiones pachachos ahí que son de doble eje,
Entonces circulan con un eje levantado, ¿no? Cuando llegan a frontera con Argentina, bajan el eje. Entonces están dentro de la ley de carga que establece Argentina, que es similar a la de Bolivia, ¿no? Pero entran a Argentina con doble eje, salen de allá, otra vez levantan otro eje y entran con un eje sencillo. Entonces, fíjense cuánto va a ser el efecto destructivo de eso. Estos son los ábacos para dimensionar, calcular espesores, una formulita para encontrar el saber mínimo de dimensionamiento, etc. Ese es el método de los brasileros hoy. Ese es el método brasilero. Es sencillo, es práctico, saca de apuro. Solo hay que entenderlo bien, nada más. Tiene algunas cositas, tiene algunos vacíos, ¿no es cierto? Como todo método empírico. Bueno. ¿Alguna pregunta tal vez de alguien? No sé. Creo que no, ingeniero. Está claro. Gracias. Entonces entramos a lo que más nos interesa. Aprender este semestre bien, entender bien. Todos tenemos que aprender. Que no aprende este método no puede pasar la materia, no puede aprobarla. ¿Ya? Y que tenemos que saber la teoría y los ejercicios de este método. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque es el método oficial en Bolivia para dimensionar el pavimento. Cuando salgan ustedes, terminen sus estudios, van a egresar y van a empezar a dimensionar el pavimento, van a utilizar este método. Hay que conocerlo ya bien, ¿no es cierto? Vamos a aprender el método ASTO 93 para dimensionamiento de pavimentos flexibles y ese mismo método lo vamos a también aprender lo vamos a utilizar para dimensionar espesor de capas de refuerzo, ¿ya? Cómo se dimensiona capas de refuerzo para pavimentos flexibles en servicio, ¿no? Que ya están trabajando 15, 20 años y hay necesidad de reforzar la estructura porque ya está llegando al final de su vida útil. Entonces, el mismo método nos sirve también para calcular espesores de refuerzo. Vamos directamente, aquí hay varias cosas. Esta fotocopia de los apuntes los apuntes de carreteras de montaña de allá de la Universidad de San Juan, Argentina. No vamos a dar todo porque es harto, ¿no? Entonces, solo lo que más nos interesa, y vayan tomando notas si quieren de lo que más nos interesa. ¿Cuáles son los parámetros de diseño utilizados por el método ASTO 93? Primero, factor de distribución por dirección. ¿Qué es el factor de distribución por dirección? Bueno, si pensamos en la carretera Santa Cruz-Cotoca, hay 2 carriles de ida y 2 carriles de retorno, ¿no? Entonces, veamos la doble vía La Guardia. En el tramo ya de La Guardia adelante, ¿ya? Entonces, inclusive desde el cuarto anillo, ¿no? El Chiriguano. Entonces, el factor de distribución por dirección se refiere a que una cantidad de vehículos va y una cantidad de vehículos llega. ¿Cuál es esa cantidad que llega y cuál es la cantidad que va? Adoptamos generalmente la mitad. De 1000 vehículos que hemos contado en el censo de conteo de vehículos, quiere decir que 500 van de Santa Cruz a La Guardia y 500 vehículos vienen de La Guardia a Santa Cruz. A eso se refiere el factor de distribución por dirección. Generalmente se adopta la mitad, se asume que es la mitad, pero no es así de contundente, ¿no? En realidad, de los conteos de tránsito debiera de salir cuál es la cantidad de vehículos que van y cuál es la cantidad de vehículos que llegan. Y puede ser que de los 1000 vehículos, el 60% van Santa Cruz La Guardia y el 40% llegan de La Guardia a Santa Cruz. Entonces el factor que tendríamos que adoptar es 0,6. Pero
Generalmente se adopta 0,5, porque los conteos de tránsito que hacemos no son del todo representativos, ¿no es cierto? Para que sea representativo tendríamos que contar todo el año, ¿no? Todo el año tratar de contar ahí para saber más o menos, o por lo menos unos 6 meses. Pero no, cuando nos toca dimensionar un pavimento tenemos 2 meses máximo para hacer todo el trabajo. Entonces el conteo se va a hacer una semana. Y por ahí esa semana llueve, entonces no hay mucho tránsito, no circulan muchos vehículos, entonces puede ser un conteo hasta mentiroso, ¿no? Entonces es importante tratar de hacer los conteos en días representativos y que sean días normales, que no haya bloqueo, que no haya lluvia fuerte, que no haya paro, etcétera, ¿no? Donde hay alguna duda, pregunta. Aquí hay un párrafo que es importante destacar. Dice que es más importante la diferencia en peso entre los vehículos que van en una y otra dirección, como puede ocasionar la cercanía de una fábrica, un puerto, etcétera, ¿no? Si van de Santa Cruz a Cotoca, por ejemplo, ahí al medio hay unos silos, ¿no? Para granos. Entonces, esos silos para granos, época de cosecha, el zafra, todos están llenos, ¿no? De ahí van a salir camiones cargados y van a circular. Puede incrementar eso, puede incrementar la cantidad de vehículos, ¿no? Entonces se refiere a que sería bueno tener los pesos de los vehículos que van y los pesos de los vehículos que llegan. Eso evidentemente es difícil de hacerlo, ya, muy difícil. Aproximamos nada más. Y por lo general lo que hacemos es del total de vehículos adoptar el factor de 0,5, ¿ya? Factor de distribución por trocha, dice. Trocha se refiere a carril, ¿no es cierto? A ver, cuando vamos de Santa Cruz a La Guardia, ahí en el sector chirihuano debemos tener unos 4 carriles de ida y 4 carriles de vuelta. Más adelante hay 3 carriles de ida y 3 de retorno. Más adelante ya es doble vía, 2 carriles de ida y 2 de vuelta. Y si nos vamos más adelante ya por la Angostura, por adelante de La Guardia nomás, ¿no? Ahí ya tenemos nomás una calzada de 730 metros, 365 por carril. Entonces un carril de ida y un carril de vuelta. Entonces a eso se refiere el carril, ¿no? El carril. Cuando el número de carriles, ahí está la tabla 322, cuando el número de carriles en cada dirección es 1, uno de ida y uno de vuelta, el factor a adoptar es 1. Si son 2, adoptamos 0,80 a 1. Alguien adoptará 0,80, otro adoptará 1, otro adoptará el promedio 0,90. No hay una regla. Lo mismo de 3, va de 0,60 a 0,80, 4 carriles, 0,50 a 0,75. ¿Ya? 4 carriles. ¿Ya? Vamos a saltar esto. Vamos a entrar a ver. Aquí como información general nada más de vialidad de Argentina, que es similar a la nuestra, por decirles. Están las dimensiones de los ejes, ¿no? ¿Ya? Dimensiones, ¿sí? Peso máximo por eje permitido para vehículos. Los vehículos deben cumplir las reglamentaciones de peso total. Bueno, este es de la Argentina, pero en nuestro país, ¿qué es lo que dice la ley de carga, jóvenes? ¿Qué es lo que dice la ley de carga? Eje simple, el peso máximo, aquí dice 6, para el caso nuestro es 7, ¿ya? Estamos un poquito más arriba, admitimos un poco más. Creo que ya cambió en Argentina también, ya 6,5 o 7, ¿ya?
Si es un eje doble, el eje trasero, el siguiente, en Argentina está 10,5, para nosotros es 11. Si es el eje siguiente, que se ve ahí un doble eje, ¿no es cierto? Esos son los pachachos que decimos, ¿ya? 18 toneladas. Todo tiene que ser la sumatoria de los dos, 18 toneladas. Quiere decir que cada eje lleva 9 toneladas. 9 más 9, 18. ¿Ya? Y si fuera un eje triple tiene que ser 25. No sé si está aquí, a ver si hay ese. No, no hay. Bueno, la ley de cargas en nuestro país, entonces, les repito, se resume a esas cargas por eje. Eje simple delantero, 7 toneladas. Eje simple trasero, 11 toneladas. Eje doble trasero, 18 toneladas. Eje triple trasero, 25 toneladas. ¿Ya? A eso se resume la ley de cargas en Bolivia. Y el peso bruto total máximo, total, ¿no es cierto?, de cualquier camión, tiene que ser máximo 45 toneladas. Máximo debe ser 45 toneladas. ¿Ya? Que están considerando la carga del camión, más la carga, todo. Más el chofer, más su suegra, todo lo que está ahí. ¿Ya? Aquí hay cosas, ¿no? Y si pasaría, ingeniero, esa carga, ¿qué pasa? Ya, aquí en Bolivia no pasa nada, ¿no? Sacamos la billetera y damos 100 pesos y chao, ¿no? Vamos a pasar seguramente, ¿ya? Excepto algunos controles, ¿no? Algunos controles donde haya funcionarios honestos, ¿no? Que no se dejen sobornar. Entonces, aquí hay eso. En otras partes jóvenes, en Paraguay, en Argentina y en Brasil, ya es grave que esto se pasen con 1 tonelada nomás. En el control de carga por eje le van a decir, señor, usted tiene 1 tonelada de exceso. El camión está detenido. Si quiere continuar viajando, pague la multa y descargue 1 tonelada. Va a estar en depósito y aquí por día cobramos 20. Uno que hizo la pregunta, por favor. ¿Quién preguntó? Era yo, ingeniero. Si pasa. Hola. Wilber Paniagua. Bueno, Wilber, gracias. A la pregunta de Wilber, entonces, le decía de que si lo pillan al camionero con exceso de carga, le van a hacer que baje todo el exceso de carga ahí, porque tienen ahí en el control, tienen un patio de estacionamiento ahí, tipo almacén más o menos, sin ningún riesgo, sin ninguna seguridad ni nada. Entonces, tiene que dejar ahí su carga y continuar viaje, pero ya con la carga por ley establecida. Entonces hacen, y las multas son fuertes, y al chofer también se le hace una amonestación, de quitarle el brevet, etcétera, en la próxima. Entonces hay sanciones. Y como hay sanciones, entonces ya todo camionero, antes de viajar, o el dueño de la carga, ahí en la ciudad nomás, manda una balanza y lo pesan los vehículos, lo pesan el camión. Eje delantero, eje simple trasero, eje doble trasero, eje triple, camión con chata, todo lo pesan, ya, todo. Y se hacen dar un certificado, ¿no? De cuánto está llevando el camión, se está cumpliendo con la ley de carga. Entonces, cuando llegan ellos a los controles de carga en la carretera ya, lo único que hacen es mostrar el certificado de ese, ¿no? Y ahí el personal ya puede repetir el control de la carga o dejarlo pasar, ¿no? Dependiendo. Pero
se cuidan ya ahí harto, porque si no tienen muchos problemas, ¿no? Nadie quiere que le descarguen ahí las cargas que le descarguen ahí, pues no, en plena carretera, ahí la carga se va a solear, ¿quién va a cuidar? Por ahí se pierde. Entonces ya todo el mundo prefiere nomás respetar la ley de cargas y viajar con lo que corresponde. Eso es lo que nos falta aquí, ejecutar un poco más en Bolivia para hacer que se cumpla esa ley de carga que les he dicho. Eje simple, eje doble trasero, eje triple, etc. 11 toneladas, 18 toneladas, 25 toneladas. Es facilito que se acuerden, miren, ¿no? Eje simple delantero, 7 toneladas. Eje simple trasero, 11 toneladas. Eje doble trasero, 18 toneladas. Eje triple trasero, 25 toneladas. Le suman 7, ¿no? 11 más 7, 18. 18 más 7, 25. Nada más. Y el peso máximo bruto no tiene que exceder de 45. Aquí están viendo ustedes, por ejemplo, los diferentes tipos de vehículos, el número de ejes, las dimensiones largo, ancho, alto. También tienen que cumplir con las dimensiones, ¿no es cierto? Que no vaya por ahí un carro alegórico, ¿no? ¿Ya? Y el peso bruto, ¿no? 16, 50, 24, 34. Hay 42, aquí hay uno de 45. 45 toneladas. Es este camión de un eje delantero simple, después viene eje doble trasero y otra vez eje doble ya al final del camión trasero también, ¿no? Entonces tiene que pesar máximo 45 toneladas. Igual que el otro. Fíjense, hay una seguidilla de 45. Son todos estos camiones, ¿no? Son todos estos camiones. Son los más grandes y de mayor carga. Pero ninguno tiene que exceder de 45 toneladas. Ninguno. Ahí está. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, gracias. Ahí, aquí ustedes van a ver que tenemos pocas balanzas en nuestras carreteras, casi que pocas. Y si hay, están en mal estado. Y hay otras balanzas móviles, pequeñitas ahí, unas planchas nomás, que se colocan en cada llanta, ¿no? Al eje delantero, por ejemplo, se pone una plancha adelante y otra más. Y están conectados a un equipo, a una computadora, tiene un software. El camión sube a la plancha y ¡pram!, nos da el peso, cuánto pesa el eje delantero. Luego el camión tiene que seguir avanzando despacito y sube el eje trasero. Y ahí otra vez se pesa y nos va a dar el peso también. Entonces hay ese control de balanzas móviles, ¿ya? Que ayudan algo, ¿no? Ya hoy en día las balanzas de última, las más modernas, ya en el puesto de control de carga por eje, el camión tiene un carril aparte, ¿no? Aparte. Están los dos carriles de circulación, de ida, de retorno, pero aparte hay otro carril. Llega el camión y le hacen un pre-pesaje, ¿no? Y enciende el semáforo en rojo o en verde. Si es verde, quiere decir que puede pasar nomás. Va a entrar por la zona de pesaje, pero pasa nomás tranquilo. Si es rojo, va a tener que entrar y pasar despacito por ahí y le van a ir controlando eje por eje. Lo va empezando al camión, ¿ya? Esas son, no necesita detenerse el camión inclusive. Va avanzando y conforme va pasando, va marcando los ejes, ¿no? Todo lo tiene ahí el operador en la computadora, en una cabina, ¿no? Tienen todas las instalaciones completas, ¿no? Entonces, hay esos sistemas de pesaje más modernos, ¿no? Pasamos. Aquí está hablando del tránsito. Acuérdense de lo que hablábamos del método de los brasileros. Aquí dice, se usa el número de repeticiones de ejes equivalentes de 18 kips, 80 kilonewton, o ESALS. ¿Ya? La conversión de una carga dada por eje a ESALS se hace a través de los LED, factores equivalentes de carga. El método es de los gringos, por eso la denominación está en inglés, ¿no?
las abreviaturas, todo está en inglés. Pero aquí destaco eso, ¿no? Que en cuanto al tránsito, se usa el número equivalente de repeticiones de eje patrón de 18 kips. 18 kips equivale a 18,000 libras. 18,000 libras equivale a 8.2 toneladas. Entonces lo mismo, ¿no es cierto? El mismo eje patrón, solo que en los brasileros es 8.2 toneladas. Aquí es 18 kips o 18,000 libras. Es lo mismo. 8.2 toneladas. Y les repito, todos los diversos tipos de camiones que hemos visto ahí, en toda esa secuencia de figuras, ¿no es cierto? De los camiones, todos estos, todos, absolutamente todos, lo convertimos, ¿no es cierto?, a ejes de carga equivalente de 8.2 toneladas. Fíjense la cantidad de combinaciones de ejes que hay, ¿no? Pero todos lo convertimos a eje de carga equivalente de 8.2 toneladas, ¿ya? Porque si no tendríamos que dimensionar para cada tipo de camión y no sería correcto, ¿no es cierto? Entonces, el método asumió eso, ¿ya?, de encontrar factores equivalentes de carga para convertir todo a eje patrón y tener un solo ábaco de diseño. Confiabilidad. Se refiere al grado de certidumbre de que un dado diseño puede llegar al fin de su periodo de análisis en buenas condiciones. Entiendan bien eso, ¿no? En la parte teórica del método. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad es el nivel o grado de certeza que tenemos de que nuestra estructura de pavimento va a durar los 10, los 15 o los 20 años para los cuales estamos proyectando. Ese es el nivel de confiabilidad, ¿ya? Adoptar un nivel de confiabilidad más alto implica un pavimento de mayor espesor. Una confiabilidad menor asume espesores menores. Vamos a ver más adelante cuáles son los porcentajes que se asume para el diseño recomendado por el método ASHTO, ¿ya? Aquí está hablando de serviciabilidad, niveles de serviciabilidad, ¿ya? Es otro parámetro que ustedes tienen que tenerlo bien claro. ¿Qué es la serviciabilidad? Es la capacidad de servir al tipo de tránsito para el cual ha sido diseñado, ¿no? Tiene una capacidad buena, regular, mala, pésima. ¿Cuál es la capacidad que tiene esa carretera, ese pavimento, para servir al tipo de tránsito, ¿no? El pavimento es calificado entre 0 y 5. 0 es pésimas condiciones y 5 es un pavimento 0 kilómetros, ¿no? A challar. Perfecto, recién terminado. En el diseño de pavimento se deben elegir la serviciabilidad inicial y la serviciabilidad final. La inicial es función del diseño del pavimento, ¿ya? Y de la calidad de la construcción, eso es importante, ¿ya? Una buena calidad, no solo el diseño, ¿no? Podemos dimensionar bien el pavimento, pero si el control de calidad es malo, vamos a tener problemas, ¿no es cierto? La estructura no va a llegar a la vida útil. Entonces, ambas cosas van a acompañar. Un buen diseño del pavimento y un buen control de calidad a cargo de la supervisión de obra. La final es función de la categoría del camino y es adoptada en base a esta y al criterio del proyectista. Los valores recomendados por el método ASHTO son: serviciabilidad inicial para pavimentos rígidos 4,5, para pavimentos flexibles 4,2. Aquí nos está diciendo que es mejor el acabado del pavimento rígido que del pavimento flexible. ¿Qué opinan ustedes de eso? Dicen aquí que el pavimento rígido debe tener 4,5 y el flexible 4,2. No son valores absolutos, varía entre 0 a 5. Pero acá nos está recomendando el método que adoptemos esos valores, ¿ya? Uno de ustedes puede decir, no, pero el pavimento flexible es más suave, confortable. El pavimento rígido tiene sus ondulaciones, el acabado no es bueno, se sienten los golpes ahí en cada junta transversal o en la junta longitudinal.
Entonces la serviciabilidad debía ser mayor. Y es verdad, tienes razón, estoy de acuerdo. Pero el método está recomendando eso, ¿no? Entonces alguien puede adoptar para pavimento flexible también una serviciabilidad de 4,5, ¿no? No 5, porque siempre se asume que hay un cierto nivel de imperfecciones, ¿no? Mínimo, pero que hay, ¿no? En toda carretera. Entonces, las uniones, los traslapes o algo no los hemos hecho bien, entonces vamos a sentir ahí algunos movimientos o quiebres verticales. Pero bueno. Y serviciabilidad final, eso es importante. Para caminos muy importantes se adopta 2,5. Una carretera Santa Cruz-Cotoca, Santa Cruz-La Guardia, Santa Cruz Camiri, Santa Cruz Puerto Suárez, Oruro Potosí, Sucre, Cochabamba, etcétera. Esos son caminos de la red fundamental que conectan capitales de departamento. Entonces se adopta una serviciabilidad final de 5. Y para caminos de menor tránsito, caminos secundarios, Cotoca Paurito, se puede adoptar 2. Tiene su explicación eso también, ¿no? Adoptamos 2,5, quiere decir que no vamos a dejar que el pavimento llegue a nivel de deterioro malo, ¿no es cierto? Que llegue a 2,5 y ya tenemos que hacer trabajos de refuerzo, algún mantenimiento correctivo, etcétera. En caminos de menor tránsito podemos asumir un nivel de deterioro mayor porque hay menos tránsito, no va a haber tantos reclamos, podemos cortar la carretera, trabajar más tranquilo, etcétera, ¿no? Pero en caminos muy importantes no. Aquí, tabla 3.1, factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles. Eje simple. PT igual a 2, dice, ¿no? O sea, serviciabilidad final, hemos hablado de serviciabilidad final, 2. ¿Ya? Entonces, estos son los valores que utilizamos nosotros para convertir ejes de carga, cualquier carga por eje, convertirla a eje patrón de 8.2 toneladas. Y acuérdense, trabajamos con esta columna, con la columna que dice 3, está en pulgadas, o sea, SN quiere decir número estructural, SN, está en pulgadas y está en milímetros. Entonces, aquí el N es 3 en pulgadas y en milímetros sería 76,2. Esta es la columna que vamos a utilizar para toda la conversión de nuestras cargas por eje, ya sea que sean eje simple, eje simple, ¿dónde está eje simple? A ver, carga por eje en kips, busquemos el eje patrón. El eje patrón es 18 kips. 18 kips, me voy y hasta interceptar con la columna de 3 pulgadas. Y ahí está el factor de equivalencia, que es 1. ¿Por qué 1? Porque es el eje patrón. Pero si utilizamos 20 kips, por ejemplo, entonces el siguiente ya no es 1, es 1,56. Que el hecho de que pase un camión con 20 kips equivale a una pasada y media de eje patrón. Una pasada y media del eje patrón. 18 kips. Vamos al de 36, a ver. 36. De 36 trazamos una horizontal hasta llegar a la columna 3 y ahí vemos, ¿no? 21 pasadas. Una pasada de un eje de 36 kips equivale a 21 pasadas del eje patrón de 18 kips. ¿Ya? Esa es la relación, ¿no? Y estas tablas están jóvenes, como dice acá arriba,
eje simple, pero hay también para eje doble y eje triple. Entonces, dependiendo de los ejes de nuestro camión, utilizaremos esta tabla para eje simple o utilizaremos para eje tándem, ¿no es cierto? Pero también serviciabilidad 2 y eje trident, también para serviciabilidad 2, ¿ya? Luego, hay otras tablas, pero las mismas tablas, pero para serviciabilidad final de 2,5. 2,5. Antes era 2, 2,5. Y hay eje simple, eje doble, tándem y eje trident. ¿Ya? Entonces, va a depender, los valores van a del tipo de camino que estemos dimensionando, la serviciabilidad, si es camino de primer orden o de segundo orden, y con eso definimos, vamos haciendo la conversión de carga. Aquí hay un ejemplo para que ustedes lo vean con más calma, para que sepan cómo se calcula los coeficientes de aporte estructural, cómo se obtienen, ¿no? Por ejemplo, un bus mediano. Confírmenme que se está viendo esa tabla, por favor. Sí, ingeniero, se está bien. Está bien, ingeniero. A ver, alguno de ustedes ayúdeme. Yo estoy medio afónico, medio ronco. Y ayúdeme, léamelo, por favor. El tipo de bus es mediano. Capacidad de pasajero, 22 a 35. Y vamos explicando, ¿ya? A ver, un voluntario ahí de ustedes. Una dama, una voluntaria. Buenas noches, ingeniero. Dalia, buenas noches. Ayúdeme, por favor. Lea la primera columna. Tipo de buses, mediano. Ya. Capacidad de pasajeros, 22 a 35. Ya. Número de pasajeros considerados, 32. Ya. Peso del vehículo en toneladas, 11. ¿Hasta ahí? Ese es el peso del vehículo solamente, vacío. Sí, Vacío el vehículo. solamente ¿Ya? el vehículo. 11 toneladas. Sigamos. Ya. Peso de pasajeros, dice por pasajero en toneladas 0.10 y el ¿Cuántos total kilos sería 0,10? ¿Cuánto sería por pasajero? Si dice 0,10 toneladas, ¿cuánto es el peso por pasajero? ¿Cuántos kilos? La pregunta 100. para... 100 kilos, ingeniero. 100 kilos. 100 kilos por pasajero. Estamos admitiendo que cada pasajero es 100 kilos, ¿ya? Normalmente total, no tenemos casi de 100 kilos, ¿no es cierto? Todos somos siluetas ahí, pero más o menos estamos en torno de 70, 80 kilos, por decirle. Y no hay que olvidarse del equipaje, la maleta hasta 20 kilos, entonces por eso es que se le está dando ahí 0,10 toneladas, que equivale a 100 kilos, ¿ya? Listo, sigamos a ver. total, el peso total sería 3.20 y peso total en toneladas 14.20. Ahora está el peso del eje delantero, el 25% del peso total, dice. En toneladas sería 3.55 y en kip sería 7.824. Correcto. Peso del eje trasero, el 75% del peso total. En toneladas sería 10.650. En kip sería 23.473. Yeah. El coeficiente estructural, el delantero,
sería 0.047. El trasero sería 2,828 y el total sería 2,875. Gracias. Gracias, Dalia. Entonces, ahí su compañera nos ayudó, ¿no es cierto? Se asume que del total de la carga al eje delantero va un 25% del peso y un 75% al eje trasero. Entonces, con esos valores en kips, ¿ya? Porque las tablitas están en kips, no están en toneladas. Con los valores de kips entramos a la tablita, vamos a decir eje simple delantero, tanto, y eje trasero, tanto. Nos da los coeficientes estructurales, sumamos los dos, el delantero más el trasero, y ese va a ser el factor para todos los buses que tengamos, ¿no es cierto? Aquí estamos haciendo para un bus, pero si hay 8 buses que circulan diariamente por la carretera, entonces ya va a ser 8 por ese factor, ¿no? A eso se refiere. Pero es un cálculo aparte ese, ¿no? Aquí es bueno entender cómo se ha hecho el coeficiente de equivalencia para bus, pero más adelante les voy a dar ya una tablita resumen también de lo que están utilizando ya establecidas las cargas por eje. Se las voy a dar también una tablita aparte. Pero esto es bueno que ustedes lo vean para que sepan cómo se hace. Alguna vez puede presentarse algún tipo de vehículo especial y entonces hay que hacer este cálculo, ¿no? ¿Ya? Lo mismo que se ha hecho para buses, se hace luego para camiones. Lo mismo, ¿no? Todo igual. Seguimos. Entramos otra tablita. Esta es una tabla de correlaciones con el módulo resiliente. Dice. ¿Qué es el módulo resiliente? El módulo resiliente es un ensayo que se hace, ¿no es cierto? Y que nos permite asumir, cómo se va a comportar el terraplén, ¿no es cierto? Durante el periodo del proyecto, durante los 10, 15 o 20 años, ¿no? Sometido a lluvia, tráfico, viento, periodos de sequía, de humedad, de inundaciones, etcétera, ¿no? Eso es lo que trata de representar el módulo de resiliencia, cómo va a reaccionar el terraplén, el cuerpo del terraplén a los esfuerzos transmitidos por los camiones, ¿ya? Un poco difícil predecir eso, pero el método lo está utilizando, ¿no? Antes no hablaba de módulo de resiliencia, yo dimensionaba con el CBR nada más, ¿no? ¿Cuánto era el CBR? Tanto, y dimensionaba con eso. Y hoy es casi lo mismo también, porque el módulo de resiliencia lo vamos a encontrar con el CBR, porque el ensayo, no todos los laboratorios tienen para hacer el ensayo de resiliencia, pero sí todos los laboratorios tienen un equipo para hacer el CBR, California Bearing Rate. Entonces, hacemos el ensayo de CBR, el CBR de Kentucky que está ahí, ya la columna C es la que utilizamos, y decimos, por ejemplo, ¿no? Para un CBR, a ver, vámonos para un CBR vámonos aquí arriba, para un CBR de 10 casi, ¿no? Para un CBR de 10. ¿Cuánto sería el módulo de resiliencia? Aquí está 9.000 y 10.000, ¿no? Entonces, este espacio hay de 9.000 hasta 10.000. Entonces, va a ser más o menos 900, por ahí más o menos, ¿no? El módulo de resiliencia. Fíjense, es la columna F, ¿no? La columna F es el módulo de resiliencia. ¿Ya? Módulo de resiliencia. Eso después va a entrar en la fórmula de cálculo para calcular el número estructural, etc. Una vez que calculemos el número estructural, vamos a calcular los espesores del pavimento. ¿Ya? Pero en resumen, se trata de eso, ¿no? Este es otro parámetro
va a terminar en 10 minutos más joven. Ya vamos a dejar ahí nomás la clase, ¿no? Entonces, no utilizamos las otras columnas, ¿no? A, B, D, E. No. Utilizamos la columna C y la columna F, nada más. ¿Ya? No podemos hacer el ensayo del módulo de resiliencia, hacemos el ensayo del CBR y en función al CBR calculamos el módulo de resiliencia. ¿Ya? Hay otro abaco a continuación que es, este ya es de los coeficientes estructurales para capas asfálticas. Coeficientes de aporte estructural. Un pavimento flexible está conformado por varias capas, subrasante mejorada, subbase, capa base, carpeta asfáltica o tratamiento asfáltico. Cada una de esas capas tiene un aporte estructural al paquete, ¿no? Como un todo. Cada una tiene un aporte, necesita una cierta tensión, una cierta cantidad de tensiones. Entonces, los coeficientes estructurales para capas, para carpetas asfálticas en particular, se lo conoce como A1. A1 es el coeficiente de aporte estructural de la carpeta asfáltica. ¿Ya? En la primera columna vertical. Entonces, generalmente nosotros trabajamos siempre con estabilidades de 1800 libras. 1800 libras. Entonces, para 1800 libras, ¿cuál sería el coeficiente de aporte estructural A1 de la carpeta asfáltica? Nos va a dar en torno a 0,42, 0,42 más o menos. 0,42 para 1800 libras. Ahí está. ¿Ya? Trazamos una horizontal. Y ahí nos da ese valor. Hoy en día ya tenemos estabilidades mucho mayores gracias a los asfaltos modificados con polímeros o los asfaltos con caucho reciclado de llanta usada que decíamos la otra vez, ¿no? Y ahí vamos a estar con estabilidades mayores de lo que en realidad el gráfico mismo, el método ASTO tiene, ¿no? Este está cerrando hasta en 2000 y pico, ¿no? Pero vamos a estar por aquí casi, porque la estabilidad nos va a dar 0,48, 0,48 casi, que ya escapa aquí hasta Colombia inclusive, ¿no? Cuando son asfaltos modificados con polímero. Entonces ya el método tendría que modificar también esto, ¿no? No se olviden que estos son ábacos de hace muchos años atrás, ¿no? Y ahí todavía no se conocían los asfaltos modificados con polímero, o asfaltos con caucho reciclado. Pero como dato les digo eso, les repito, cuando yo dimensiono, o otros calculistas también que dimensionan, generalmente adoptamos 1800 libras, ¿ya? No estamos dando un margen de seguridad, es probable que la estabilidad llegue a 2000 libras, pero un valor un poco menor en previsión a que el material no sea homogéneo, ¿no? La estabilidad también sea variable. Entonces, adoptamos eso. Hay que hacer varios ensayos, ¿no? Ustedes en el laboratorio van a hacer el ensayo de estabilidad Marshall. Fíjense cuán importante es, ¿no? Nos permite, el ensayo de estabilidad Marshall nos permite determinar el coeficiente de aporte estructural de la carpeta asfáltica. Otra tabla, otro gráfico, base granular, esto es para capa base. La carpeta era en base a la estabilidad. La capa base, subrasante mejorada, es en función al CBR. Aquí está el CBR, ¿no? Utilizamos la primera y la segunda columna. Entonces, los CBR que normalmente trabajamos con capa base de piedra triturada están en torno de 80. Y para un CBR de 80, entonces trazamos una horizontal y nos va a dar aproximadamente 0,135 el coeficiente de aporte estructural. Si nuestro CBR de la capa base es 100, es buen material, excelente material, trazamos la horizontal que está ahí punteada y el coeficiente va a ser
0,14. 0,14. Nada que ver este valor con el del método de los brasileros, ¿no es cierto? Ahí la carpeta asfáltica, el coeficiente de aporte estructural era 2. Aquí es 0,14. ¿no? Por eso les digo, no hay que mezclar. Entonces, no es que acá recita menos, recita igual, pero el método está hecho de otra forma, con otra consideración. Por eso varían los valores, ¿no? En el método brasilero, el coeficiente de aporte es 2. En el método ASTO es 0,14. Para 100. Y se llama coeficiente estructural A2. Pasamos al siguiente. Coeficiente estructural para subbase y otros parámetros. Igual, utilizamos la primera y la segunda. ¿Cuál es el CBR comúnmente utilizado para el dimensionamiento de pavimentos? CBR 40. Y para CBR 40 trazamos una horizontal, tener un coeficiente de aporte de 0,12. 0,12. Ese material con CBR 40 generalmente corresponde a un ripio natural seleccionado, no chancado ni triturado, nada. Luego, debiéramos de tener otro gráfico para subrasante mejorada, pero no tenemos. Entonces, este mismo, el de la subbase, lo utilizamos para subrasante mejorada, que es otra capa del pavimento. Los gringos no conocen subrasante mejorada, ¿no es cierto? Tienen plata, directamente colocan siempre subbase, base, carpeta, ¿no? Y el espesor es grande. En cambio, nosotros tenemos que utilizar todo lo que tengamos. Entonces, una subrasante mejorada. Jordi. Hola. Una subrasante mejorada que puede ser un suelo a 240, ¿no? Con CBR 20 nos va a dar un coeficiente de aporte 0.09. No 0.9, 0.09, ¿ya? Les hago notar porque muchos alumnos confunden los valores, ¿ya? Entonces, este mismo gráfico sirve para subbase y para subrasante mejorada. Acá. Esto es para base tratada con cemento y distintos parámetros resistentes. Acá utilizamos la primera y la segunda columna. Y aquí hablamos de PSI o kilopascal. Resistencia a compresión simple a los 7 días. Vamos a hacer un ejercicio en la próxima clase, yo creo, con suelo cemento. ¿Ya? Entramos con resistencia, con valor de PSI, ¿no? He dicho que para capa base trabajamos con 22 kilos por centímetro cuadrado. Eso hay que convertir a PSI y entramos y vamos a obtener el coeficiente de aporte acá. Esto es para base tratada con asfalto, que puede ser otro material en carreteras importantes. Nosotros casi nunca utilizamos esto, ya, pero puede ser también alguien. Lo más común es lo que les he explicado. Falta un minuto. Y ahí lo vamos a dejar, jóvenes. ¿Algún comentario que tengan, por favor? La clase del viernes continuamos, ¿no? Estamos dejando aquí en área bajo la curva, tabla 6.1. ¿Algún comentario de alguien? Nada. Bueno, jóvenes, les agradezco a todos por participar, por acompañar la clase. Me olvidé, bueno, a todos les deseo un buen año 2021, sobre todo mucha salud, ¿no? Para ustedes y su